nuestro seminario, son las 9 de la mañana y como ya lo habíamos anunciado ayer, hoy la primera actividad es la presentación de una conferencia magistral por parte del doctor Ferreiro, Jesús Ferreiro. Voy a leer unas cuantas líneas sobre su currículum y le damos la palabra inmediatamente. Gracias. Bueno, Jesús Ferreiro es catedrático de Economía en la Universidad del País Vasco de España. Sus principales líneas de investigación son la política macroeconómica, el mercado de trabajo, la economía internacional, la financiarización y las instituciones y economía post-keynesiana. Es solamente esta presentación. Él ha participado con nosotros en muchísimos seminarios y también hemos participado en los eventos que él realiza allá en España. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Jesús. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, en primer lugar, pues quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a las organizadoras de este seminario, tanto, evidentemente, en primer lugar a la profesora Eugenia Correa, como a Patricia Rodríguez y Alicia Girón por permitir participar en un evento de estas características. Por así decirlo, la ponencia de la presentación que quiero hacer tiene que ver, o trata de explicar precisamente cuáles son, aunque se titula la política fiscal, las lecciones del COVID-19 de crisis anteriores. Lo que quiero es explicar y plantear cómo, precisamente como resultado del estallido de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 y de su impacto sobre la actividad económica, pues se está produciendo en los países europeos un cambio en lo que sería el marco general de actuación de la política económica, macroeconómica en general y de la política fiscal en particular. En este sentido, mi intervención va a tratar de explicar cuál es la lógica y por qué se produce este cambio en la estrategia general de política económica, que precisamente lo he titulado también, lo lleva ese añadido de crisis anteriores, porque precisamente guarda una relación estrecha con la valoración que se empieza a hacer ya incluso un par de años antes del estallido de la crisis, a partir del año 2018-19, sobre la necesidad de replantearse las políticas fiscales en la Unión Europea. Y para eso, precisamente, la intervención va a partir de cuál era el marco general de política fiscal que rige la Unión Europea y de cómo ésta se aplicó durante la crisis financiera global del 2007-2008 y la gran recesión y cuáles fueron las implicaciones. Me voy a centrar sobre todo, porque apenas voy a tocarlo, el aspecto derivado relacionado con la explicación o el detalle de las medidas concretas de política económica que se han adoptado en los países europeos y en el seno de la Unión Europea. Haré referencia tangencial porque, entre otras cosas, bueno, tras esta intervención se producirá la presentación del profesor Felipe Serrano, en la cual seguramente, pues él hará un mayor énfasis, un mayor hincapié en estos elementos. Y por tanto yo me trataré de ceñirme solo lo que sería, por así decirlo, marco general de política económica y de política fiscal. Bien, para entender cuáles son ese análisis, esa interpretación de la política fiscal en la Unión Europea, antes incluso de entrar a valorar, a presentar cuáles son las reglas generales, los principios generales que guían la actuación de estas políticas en el seno de la Unión Europea, sí que me gustaría hacer una especial atención a aunque sea en términos menores de extensión de tiempo, a cuál es el marco teórico en el cual se circunscriben las reglas fiscales que llevan operando en el seno de la Unión Europea en general y de la Unión Monetaria Europea desde finales de la década de los 90. Esto se corresponde en realidad con una visión ortodoxa de la política fiscal en general y de la política macroeconómica en general. Estamos hablando de una visión en la cual se parte del principio de que la política monetaria, como bien saben ustedes, se considera como la única herramienta
no solo eficaz, sino que es la única herramienta necesaria que basta para manejar la política macroeconómica y para lograr el equilibrio macroeconómico, donde el equilibrio macroeconómico lo tenemos entendido en esa acepción de tratar de conseguir tasas de inflación bajas y estables y, sobre todo, de corregir y de eliminar las desviaciones que existen entre el nivel de actividad económica corriente y el potencial. Es decir, es tratar de estabilizar las fluctuaciones cíclicas, que se supone que son producidas única y exclusivamente por shocks temporales de demanda y, por lo tanto, por así decirlo, es tratar de reducir al máximo la duración y la extensión de las brechas del producto de la burbuja. En este sentido, la política en esta estrategia, la política fiscal, como también sabemos, juega un papel secundario. Es decir, en realidad, la base de la política monetaria es no generar problemas a la actuación de la política monetaria, no ponerle perturbaciones que impidan un funcionamiento correcto. Eso significa que, entre otras cosas, se trata de evitar el generar déficits públicos, que cuando estos se generen, tengan solo una naturaleza coyuntural, cíclica, propia de esas fluctuaciones cíclicas, es decir, que se base en la generación de déficits públicos producidos como consecuencia del funcionamiento de los estabilizadores automáticos y que, por tanto, serían, se supone, saldos deficitarios o superavitarios de corta duración y de pequeño tamaño y tratando de eliminándose la financiación monetaria de los déficits públicos de tal forma que estos se financien de forma ortodoxa. En esta visión marcadamente con una honda raíz neoclásica, en esa visión ortodoxa, la política fiscal en realidad, entendido como tal, diríamos la política fiscal activa. Si pensamos en una política fiscal expansiva keynesiana, pues se plantea que no tiene ningún efecto estimulante sobre la actividad económica. De hecho, como bien muestran muchos de los estudios de este tipo, empíricos que se basan en el uso de modelos de ESG, pues en realidad se parte del principio de que el multiplicador, en el mejor de los casos, es cero, con lo cual las medidas de política fiscal no tienen ningún efecto sobre la política económica e incluso en muchas ocasiones que incluso se plantea que el multiplicador es negativo. Al ser el multiplicador negativo, sobre todo explicado este fenómeno por el hecho de que se supone que en las economías, o en muchas de estas economías, el tamaño del sector público, de los ingresos y gastos, habría sobrepasado un tamaño excesivo, a partir de estos momentos se considera que unas medidas de ajuste fiscal, es decir, una política fiscal restrictiva, tratando de reducir los desequilibrios presupuestarios, se supone que una política fiscal restrictiva basada en el recorte de gastos, más que en el aumento de los ingresos, pues tendría un efecto estimulante, sobre todo a través de los efectos inducidos sobre la oferta, de tal forma que la corrección de los déficits públicos a medio o largo plazo vendría acompañada de un incremento en la actividad económica. Y ahí se da lugar a lo que se conoce en la literatura como el fenómeno de las expansionary fiscal consolidations, es decir, de los ajustes fiscales expansivos. Es decir, de que, por tanto, frente a la visión keynesiana tradicional, las medidas de recorte de gastos o aumento de ingresos, es decir, de reducción de los desequilibrios presupuestarios, tendrían un efecto estimulante sobre la actividad económica. Esta base teórica es la que está detrás de los planteamientos, de los principios que rigen la política fiscal en la Unión Europea desde la aprobación del Tratado de Maastricht, como bien saben ustedes. Esto implica que, en este caso, la regla del tratado derivado del Tratado de Maastricht, aprobado en el 92, y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se aprueba en el 97, el objetivo de las políticas fiscales es importante, no solo de los países de la Unión Monetaria, también de los países de la Unión Europea a los cuales se aplican, es tratar de evitar déficits públicos excesivos. Y entendemos ese concepto de excesivo como un déficit público que no supere el 3% del PIB y una deuda pública que no supere un umbral fijado en el 60% del PIB. El tener déficit excesivo, sobre todo si este se mantiene más allá de un tiempo, que sería un año, daría lugar al establecimiento de sanciones económicas por parte de las autoridades europeas. Estas reglas, es cierto que en principio podrían no aplicarse en situaciones excepcionales. Sin embargo, las circunstancias en las cuales se determinaba en el Tratado de Maastricht, sobre todo en el Pacto de Estabilidad, esas excepciones, es decir, catástrofes naturales o severas recesiones, quedarían en principio descartadas en la práctica porque, aunque pueda parecer eso ahora algo incluso cómico,
el requisito era que tuviera un descenso del PIB durante 4 trimestres consecutivos igual a superior al 2%. Era una cifra que prácticamente, si contamos todos los países de la Unión Europea que forman la zona euro desde fin de la década de los 90 hasta el momento que se firma, sobre todo incluso hasta principios de la década de los 2000, creo que recordar que se establece solo en 5 casos anuales de todo dentro de valores que estaríamos hablando de en torno a aproximadamente 200 casos anuales. Es decir, prácticamente en una circunstancia que no se llevaría, que sería excepcional que se produjera. Y desde luego que se produjera de forma generalizada en todos los países. Además, el Tratado de Maastricht también prohibía la financiación monetaria de los déficits. También conducía a una ausencia de solidaridad internacional, pues debido a que la cláusula del bailout impedía precisamente que cuando algún país tuviera algún tipo de problema financiero, un problema fiscal, pudiera ser rescatado por parte de los estados o de las instituciones europeas, que se conoce como la cláusula del no bailout, y donde además esa política fiscal viene acompañada de una política monetaria implantada por el Banco Central Europeo, basada en los principios, aunque ellos no lo reconocen, del inflation targeting, y en el cual se establece que el objetivo central, prioritario de la política monetaria es la estabilidad de precios, tratando de alcanzar una tasa de inflación inferior pero cercana a la cifra mágica del 2%. Estas reglas, que como hemos comentado surgen en la década de los 90, aunque nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo, son posteriormente reforzadas a principios de la década pasada, entre los años, que recordar, 2011-2013, donde se aprueban una serie de medidas, que se conocen en argot como el Fiscal Compact, el Six-Pack o el Two-Pack, que precisamente tratan de asegurar o de garantizar la consecución de unas políticas fiscales saneadas, basadas precisamente, como yo digo, como he dicho, en el logro del equilibrio presupuestario. Estas políticas, que repito, se establecen, que es importante tener en cuenta cuál es el periodo en el cual se establece, 2011-2013, fijan 2 nuevas reglas que se basan precisamente en el establecimiento, por un lado, de objetivos presupuestarios a medio plazo, que se establecen en términos de saldo presupuestario, pero no de naturaleza corriente, sino de saldo estructural, para los cuales se fija cuál debería ser el saldo estructural que deberían cumplir los países europeos, para que se hagan una idea. En el caso, por ejemplo, antes de mediados de la década de los 2000, pues se establecía, por ejemplo, que el objetivo presupuestario estructural de la economía española fuera un déficit del 0,5%. Es decir, no se podría considerar como asumible un déficit estructural que sobrepasara esa cuantía. Y además también es importante entender que se adoptan una serie de normas estableciendo una referencia de gasto, un expenditure benchmark, que no es sino una regla de gasto que a su vez fija cuál debe ser la tasa de crecimiento del gasto público en relación en cada año. Es decir, una tasa de crecimiento en relación con el crecimiento económico potencial. Básicamente, ¿qué quería decir esto? Esto significa que para aquellos países en los cuales se cumpla el objetivo presupuestario a medio plazo, ningún país podía aprobar un incremento del gasto que sobrepasara un incremento equivalente en los ingresos públicos. Es decir, que por tanto no sería admisible el aprobar incrementos de gasto que condujeran a un incremento en los desequilibrios presupuestarios. Este es el marco de política fiscal que rige en los países de la Unión Europea y que delimita o que afecta a las medidas de política fiscal que adoptan, o a la estrategia de política fiscal que adoptan los países europeos cuando en el 2007-2008 estalla la crisis financiera global y da lugar a la gran recesión. ¿Qué ocurre en ese periodo? Pues bien, en ese periodo la práctica totalidad de países europeos al principio de la crisis, y eso es importante recalcarlo, al principio, entre los años 2007 y 2009, adoptan políticas fiscales expansivas, aumentando los déficits públicos y la deuda pública. Unas políticas que se basaban precisamente en un incremento de los desequilibrios presupuestarios, pues que venía derivado del propio funcionamiento de los estabilizadores automáticos, de la adopción de medidas expansivas aumentando los gastos y recortando impuestos,
y también del importante papel que juegan en algunos países las medidas de ayudas directas al sector financiero. Es en esos años cuando se produce una situación en la cual los países, la práctica totalidad de países, incumple ese criterio, ese principio de evitar déficits excesivos, y todos ellos lo que hacen es aplicar, repito, políticas fiscales expansivas. Sin embargo, esta, vamos a decirlo así, ruptura de las reglas fiscales, esta heterodoxia en el manejo de la política fiscal, pronto se revierte. Pronto se revierte porque a partir del año 2010, entre el año 2010, algunos países con más retraso, como puede ser, por ejemplo, España a partir del año 2012, la práctica totalidad de países europeos empezaron a aplicar medidas de ajuste y de consolidación fiscal, es decir, de reducción de los desequilibrios, sobre todo de los déficits públicos, basadas en el aumento de los impuestos y, sobre todo, adoptando medidas de recorte del gasto público para tratar de reducir el déficit público. Esto da lugar a la aplicación de una política fiscal restrictiva que, y esto es importante el destacarlo, se mantiene incluso durante los años 2012 y 2013, en los cuales el conjunto de la economía europea, de la Unión Europea y de la zona euro y la mayoría de los países entran en una fase de recesión, con un descenso, con una caída, es decir, con tasas de crecimiento negativos. En ese contexto de recesión económica, la política fiscal se vuelve restrictiva y eso hace que la política fiscal se convierta en procíclica. Y se convierte en procíclica porque aplica, por así decirlo, de forma estricta esos principios básicos de funcionamiento, esas reglas fiscales, y centra su atención y su actuación en el control, en la reducción de los desequilibrios presupuestarios. A partir de este momento de principios de la década pasada, de la década de 2010, nos encontramos con una situación en la cual, pues, en realidad, lo que es la actuación, el manejo de la política macroeconómica en la zona euro, pues quedó en manos del Banco Central Europeo. Un Banco Central Europeo que empieza a adoptar medidas expansivas, tratando de estimular la actividad económica y apoyarla, basándose en medidas de reducción del tipo de interés, de tal forma pues, que a partir desde el año 2011 bajan los tipos de interés al 1,5% y desde el año 2016 coloca el tipo de interés oficial en la cifra del 0%, lo cual significa que ya llevamos prácticamente 5 años de tipos de interés cero en Europa, y esas rebajas en los tipos de interés, ese estímulo monetario además viene acompañada por la adopción de medidas no convencionales, medidas basadas en lo que se conoce como digamos así, por generalizarlo, un concepto en el quantitative easing, que se basan en la inyección masiva de liquidez en el sistema bancario, mediante la aprobación y la implantación de programas de adquisición de activos financieros a las entidades bancarias y también mediante la concesión a las entidades bancarias de préstamos a muy largo plazo. Es decir, se pasa de una situación en la cual, frente a la operativa normal del Banco Central, que se basaba en medidas de préstamos a corto plazo, un plazo de 7 días, a conceder financiaciones en operaciones de hasta 3 años. Y esta es prácticamente la única política económica, la única política macroeconómica que se aplica en la zona euro desde principios de la década pasada. Esto coloca a que en un momento dado, si observamos qué es lo que ocurría en el marco de actuación de la política económica antes, en los años inmediatamente precedentes al estallido de la crisis del COVID-19, estamos hablando de lo que ocurre desde finales del 18 y del 19, nos lleva a una situación en la cual, pues ya entre los distintos analistas e incluso, no solo entre los analistas externos, incluso, por ejemplo, de forma compartida por parte de alguna institución europea, de algún miembro de la Comisión y sobre todo del Banco Central Europeo, ya se empieza a generalizar la idea de que esa política está agotándose. Fundamentalmente porque la política monetaria del Banco Central Europeo ya muestra signos claros de agotamiento. Es cierto que ha sido eficaz y que fue considerarse como eficaz porque fue útil para evitar una crisis de deuda soberana generalizada. Las crisis de deuda se consideran como puntuales, afectando única y exclusivamente a Irlanda, Portugal, Grecia y, en cierta forma, a España. Consigue sostener y mantener
la existencia de la Unión Monetaria y del euro, ayuda precisamente a estabilizar en el conjunto del sistema financiero, pero también al mismo tiempo ya se empieza a detectar la existencia de problemas macroeconómicos. El objetivo de inflación no se cumple, las tasas de inflación siguen siendo muy bajas, inferiores al 2%, que en cierta forma es lo que le sirve el Banco Central Europeo para defender el mantenimiento de esas medidas de expansión monetaria, porque lo que viene a decir es que, bueno, el Banco Central Europeo es, nosotros no estamos adoptando una medida de política monetaria expansiva de forma activa para relanzar la actividad económica. La estamos manteniendo porque nuestro objetivo es aumentar la tasa de inflación y acercarla a nuestro objetivo. De hecho, como aparece en la transparencia, en la zona euro la tasa de inflación en el año 2019 es apenas del 1,1%, casi un punto inferior al objetivo. Al mismo tiempo, a partir del año 2018, se empieza a detectar en el conjunto de la Unión Europea una desaceleración bastante significativa de las tasas de crecimiento. Y de hecho, en el año 2019, las tasas de crecimiento, por ejemplo, medio de la Unión Europea es del 1,5% y en la zona euro del 1,3%, existiendo una serie de países en los cuales la tasa de crecimiento económico empieza a ser de un 1% y ya se empieza a hablar de una posible, incluso se empezó a hablar de una posible recesión en alguno de los países, por ejemplo, Italia. Y ello en un marco en el cual pues, la existencia de tipos de interés cero y de inyecciones masivas de liquidez conducía a la existencia de una trampa de liquidez típica keynesiana, en la cual la actuación de la política monetaria era, o más que la actuación, el margen de maniobra o la eficacia de la política monetaria era prácticamente mínima debido precisamente a la falta de herramientas, de mecanismos para poder ayudar a estimular la actividad económica. Al mismo tiempo, también empieza a haber, a partir sobre todo de que se empiezan a conocer de forma clara y nítida cuáles son los efectos de las políticas de ajuste fiscal, ejemplificadas en el caso griego, de que las medidas de políticas de ajuste fiscal y de austeridad tuvieron un efecto negativo sobre la economía europea. Es decir, que en buena medida la recesión del año 2012-2013 estuvo en parte alimentada precisamente por la adopción de esas medidas de política fiscal. Frente a la idea clara o que en principio se tenía que esas medidas no iban a tener un efecto negativo sobre la actividad económica, al contrario, que iban a permitir reducir el déficit público, reducir el endeudamiento, bajar los tipos de interés y estimular la actividad económica. La lección que genera la economía griega, como luego ya se reconoce los diversos estudios de la Comisión Europea y del Fondo Monetario, es que la puesta en práctica de esas medidas lo que tuvo como resultado fue un brusco desplome en la actividad económica de esas economías. Y de hecho, no deja de sorprender el que precisamente a finales de la década pasada el propio Banco Central Europeo ya empieza a reconocer la necesidad de que para relanzar la actividad económica en el conjunto de la Unión Europea, los países que tenían más margen de maniobra, que era sobre todo el caso de Alemania, debían asumir la necesidad del compromiso de tomar medidas de estímulo fiscal, de reducir sus superávits y incluso de generar déficit públicos para acelerar la actividad económica, no solo en sus economías, sino también en el resto de economías que, debido al hecho de que tenían unos mayores desequilibrios presupuestarios, carecían del margen de maniobra suficiente para poder adoptar medidas de expansión fiscal. También, aunque vamos a pasar muy brevemente por este aspecto, también además a este clima de reflexión sobre la necesidad de cambiar, de modificar o de alterar el comportamiento, la adaptación de las políticas monetaria y fiscal, se une un problema añadido que afecta sobre todo a fiscal por la vertiente del gasto público. Y es que empieza a haber que pasaremos muy rápido sobre ello, luego si se quiere en la discusión podemos volver, empieza a existir una, por así decirlo, presión generalizada, una corriente de opinión generalizada en Europa en favor de un incremento en el volumen de gasto público. Hubo un incremento en el volumen de gasto público porque empieza a surgir como evidente un nuevo problema en las economías europeas que tiene que ver con el aumento de la desigualdad y con el aumento de los niveles de pobreza hasta
de las tasas de pobreza hasta niveles nunca conocidos en los últimos años, los años más recientes, en la Unión Europea, donde ese incremento en el aumento de la desigualdad y ese incremento en las tasas de pobreza se asocian fundamentalmente, se vendrían a explicar por dos causas. Una de ellas sería precisamente las medidas de flexibilización adoptadas en el ámbito del mercado de trabajo, y otra precisamente tenía que ver con las medidas de ajuste fiscal que se basaron en el recorte de los gastos, sobre todo en el recorte de los gastos sociales. De hecho, tal y como pueden observar en la transparencia, lo que he incluido son dos gráficos que vienen a representar cuál es precisamente en el año antes del estallido de la crisis, en el año 2019, cuáles las cifras del porcentaje de la población que, de acuerdo con las cifras de Eurostat, se considera que estaba en riesgo de pobreza. El gráfico de la izquierda lo que viene a representar es que tiene los datos por países. En el conjunto de la Unión Europea, en la zona euro, son cifras muy similares. Aproximadamente algo más entre un 20 y un 21% de la población estaba en una situación de riesgo de pobreza. Esa situación, además, es una situación que por primera vez empieza también a reconocerse el hecho de que en Europa, frente a lo que ocurría anteriormente, al igual que pasaba también en otros muchos países en los cuales, sobre todo los avanzados, el riesgo de pobreza, la situación de pobreza se asociaba a una situación de desempleo. Las personas pobres, sobre todo para entenderlo, eran las personas que no disponían de un trabajo, que estaban desempleadas. Empieza a generalizarse esa situación entre el conjunto de la población, de tal forma que, como se observa en la gráfico de la derecha, en el caso de la Unión Europea, hablamos de un promedio de cercano al 11%, el porcentaje de la población ocupada, es decir, que dispone de un trabajo, que estaba en una situación de riesgo de pobreza, empieza a alcanzar cifras superiores al 10% de la población. Es decir, por así decirlo, para entenderlo claramente, 1 de cada 10 trabajadores en la Unión Europea es pobre. Estaríamos hablando de situaciones, por ejemplo, y ahí es donde se observa que aquellos países donde han adoptado políticas de ajuste más evidentes, caso de Italia, caso de España, o sea, Grecia. En el caso de Grecia, por ejemplo, no deja de llamar la atención, en el cual prácticamente es 1 de cada 6, el 18% de los trabajadores estarían en una situación de pobreza. Y todo ello conduce precisamente a una demanda generalizada de que en favor de un incremento en los gastos fiscales, en los gastos públicos, en los gastos sociales. Un incremento que a corto plazo precisamente podría conllevar un incremento en los desequilibrios presupuestarios y, por tanto, el romper otra vez el principio del funcionamiento de las cuentas públicas basadas en evitar esos déficits excesivos. Voy a saltar esto. En cualquier caso, y como resumen de esa situación en lo que se refiere a la actuación, al comportamiento de las políticas fiscales, repito, durante la crisis financiera y la gran recesión, y lo que ocurre hasta el periodo inmediatamente anterior al estallido de la pandemia, del COVID-19 y de la crisis económica, a partir de esa, cuando podemos entender cómo precisamente podemos estar en una serie de lecciones respecto a cuál sería la actuación de la política fiscal en función precisamente de lo que se puede constatar en relación con los efectos que las medidas de estímulo fiscal generaron al principio de la crisis de la Gran Recesión, de los años 2008-2009, pero también extraída de los efectos generados sobre la actividad económica de las políticas de ajuste que se adoptan a partir del año 2010-2011. Esas lecciones que se pueden extraer son brevemente las que en las que voy a centrar mi atención en los próximos 4 o 5 minutos. ¿Cuáles son estas lecciones? Brevemente, pues por ejemplo, una de las lecciones que se empieza a establecer, sacar, es que efectivamente, y tal como en buena parte la literatura keynesiana tradicional destacaba, el tamaño del sector público actuaba como un estabilizador automático. Y eso lo que quiere decir con ello es que lo que se constata
a través de distintos estudios simplemente estadísticos o incluso econométricos empíricos, es que los países que tienen en los cuales la crisis del 2008-2009, la gran recesión, es mayor, son los países en los cuales el tamaño del sector público es menor. Es decir, los países con un sector público más grande precisamente son los países en los cuales el impacto de la crisis económica y de la crisis financiera es más pequeño. Surge también otra lección, que es que la política fiscal debe tener, como ha recogido, una orientación anticíclica, algo evidente en una etapa de recesión, pero también de expansión. Y esa es una lección que se extrae del comportamiento de determinados países, entre ellos España, en los cuales, antes del estallido de la crisis financiera, lo que hacen es adoptar o aplicar una serie de medidas de política expansiva que contribuyen a, por así decirlo, a un recalentamiento económico y a generar problemas de inflación y de déficit exterior que dan lugar a un incremento en los desequilibrios fiscales. Y así, repito, el caso más claro puede ser, por ejemplo, el de España. España entra en una situación en la cual el inicio de la crisis financiera viene precedido de un incremento bastante drástico en los desequilibrios fiscales. De hecho, prácticamente en 2 años pasamos de un superávit cercano a lo superior, ligeramente superior al 1% del PIB, a entrar en el año 2007 con un déficit, es decir, en el año 2007, antes del estallido, con un déficit público superior al 4,5% del PIB. También hay otra lección que se extrae, y es que la política fiscal, aparte de tener en cuenta los desequilibrios macroeconómicos, debe tener en cuenta también los financieros, especialmente, sobre todo, en un entorno en el cual lo que se considera como el principal problema macroeconómico, que es el de la inflación, pues prácticamente lo podemos considerar como un fenómeno prácticamente casi inexistente, precisamente debido a las bajas tasas de inflación que existen, que se generan de forma generalizada en la Unión Europea. Otra lección que se extrae también de ese periodo es la necesidad de adoptar unas medidas, una adecuada coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. En el caso del inicio de la crisis financiera global, cuando las políticas fiscales empiezan a adoptar a partir del año 2007-2008 una orientación expansiva, sin embargo, por ejemplo, en Europa, en el Banco Central Europeo, en la zona euro, el Banco Central Europeo adopta medidas de política fiscal restrictiva y sube los tipos de interés. Y cuando empieza a bajar los tipos de interés, a partir de los años, sobre todo 2008-2009, y como ya hemos visto, los llega a colocar, bajando hasta colocarlos en el nivel del año 2016 al 0%, es en esa situación cuando las medidas de política fiscal resulta que se convierten en restrictivas y nos encontramos con una actuación de política monetaria expansiva que acompaña una orientación restrictiva de la política fiscal, con lo cual ambas se están anulando mutuamente. También hay una otra lección que se viene a establecer, y es que, en principio, también empieza a reconocerse el hecho de que cuando se adopten políticas fiscales expansivas son más eficaces las medidas basadas en un aumento de los gastos y no en las rebajas impositivas. Y no tanto porque el multiplicador de los gastos se empieza a comprobar que es mayor que el de los impuestos, sino porque se considera o se reconoce que en el caso de aplicarse rebajas fiscales, recortes de impuestos y sobre todo si estos son permanentes, esto a largo plazo puede tener un efecto negativo, incluso adverso en términos macroeconómicos, porque vendrían a reducir el tamaño del sector público e incluso a tener un sesgo deficitario a medio y largo plazo. También otra lección que se empieza que se puede obtener y que ya se empieza a reconocer es que las reglas fiscales que existen y que se empiezan a adoptar en Europa, basadas en la limitación al tamaño de los déficits públicos y, sobre todo, ese afán por controlar el tamaño de los saldos estructurales corregidos del ciclo económico, son reglas que son muy difíciles de implantar, entre otras cosas porque en el caso de los saldos estructurales es prácticamente imposible poder conocer cuál es el nivel de actividad económica de equilibrio y, por lo tanto, cuál es el tamaño de esos desequilibrios presupuestarios estructurales, y porque además también son de dudosa validez, sobre todo cuando ocurren, como ocurrió en el año 2007-2008,
crisis de oferta o crisis de una extrema demanda. Y se empieza a plantear que en este caso debe prestarse más atención a la deuda pública, a los problemas del tamaño de la deuda pública, que no a los déficits públicos. E incluso también ya se empieza a reconocer, sobre todo, y es de buena parte derivado de los estudios que empiezan a desarrollar a partir de mediados de la década pasada, que la política fiscal puede tener un efecto estimulante. Y se empieza a reconocer que, sobre todo en situaciones de recesión, los multiplicadores fiscales, en este caso el gasto público, son, como ya planteaba la economía keynesiana tradicional, positivos y superiores a la unidad. También hay otra cuestión en la cual se empieza a reconocer, y es que la política fiscal se empieza a ver como necesaria o eficaz cuando los estímulos de la política monetaria son menos eficaces. Sobre todo esto se traduce en el hecho de que, sobre todo cuando hay crisis financieras o bancarias o restricciones al crédito o liquidez, la capacidad de 2020 es suspender las reglas fiscales en la Unión Europea. Es decir, esas reglas que se basaban en, como decía de forma simplificada, en los límites al tamaño de los déficits públicos y de la deuda pública y al cumplimiento de los objetivos presupuestarios estructurales, están suspendidas durante este año y ya se está planteando la necesidad de que también sean suspendidas, canceladas durante el año que viene, el año 2022. Y todos los agentes económicos, en este caso todas las instituciones europeas y los países, reconocen que es el instrumento más eficaz para luchar contra el efecto económico de la crisis europea. De hecho, incluso hoy en día, en los últimos meses, ya se está viendo estudios por parte de la Comisión Europea, apoyado por varios países europeos y economistas que están empezando a plantear la necesidad de reformar las reglas fiscales. Porque se considera que, bueno, que ese concepto de déficit excesivo, esas reglas no solo son ambiguas, difíciles de interpretar, sino que incluso son imposibles de aplicar. Sobre todo en un escenario en el cual, como pueden observar en el gráfico, la deuda pública en la práctica totalidad de países europeos se ha disparado por encima de los niveles reconocidos en el Tratado de Maastricht. Y en estos momentos pues, nos encontramos con que en los próximos años, por poner como parecen reflejado, los primeros datos que serían los de la zona euro, el conjunto de la zona euro registrará niveles de endeudamiento superiores al 100% de la deuda pública. Esas reformas que se están planteando irían en la línea no ya tanto de actuar sobre los déficits públicos, limitándolos sino más bien en la línea de adoptar medidas o directrices que permitan, en todo caso, garantizar la sostenibilidad, por así decirlo, de los desequilibrios fiscales, sobre todo del tamaño del endeudamiento, y, por utilizar la expresión, tratar de conseguir un aterrizaje suave del tamaño de la deuda pública, de tal forma que ésta vaya progresivamente, pero de forma lenta, reduciéndose hasta volver a niveles más normales, que tampoco se sabe muy bien si serían los niveles fijados del 60% de la deuda pública u otros niveles. Esos elevadísimos niveles de deuda pública, que como pueden ver están haciendo pues, que en el caso de Grecia, de Italia superen el 160%, o que el caso de Grecia superen el 200%, sin embargo, en contra de lo que podría parecer, no se considera que sean un problema o una restricción, en el sentido de que puedan generar un efecto positivo sobre la actividad económica. Entre otras cosas, precisamente gracias a la actuación de la política monetaria del Banco Central Europeo, que con sus bajos tipos de interés está garantizando el que no haya problemas a la hora de colocar la deuda pública en términos de cantidades y que tampoco haya problemas en términos de precios. Como tienen ahí, por ejemplo, simplemente por el caso reflejado, el caso de España, pues en las últimas subastas realizadas el pasado mes, hasta 5 años, España, a pesar de tener una deuda pública que en estos momentos se estima en torno al 117, entre 117 y 120% del PIB, pues los títulos hasta 5 años se siguen colocando a tipos de interés negativos. Y también es importante, permite precisamente que las primas de riesgo sean muy pequeñas. De tal forma pues, que en este caso pues, los diferenciales respecto al bono alemán sean muy reducidos, lo que evitaría en este caso la posibilidad de que, o alejaría
al menos a corto y medio plazo, la posible existencia de posibles crisis de deuda soberana generalizadas o incluso en ninguno de los países individuales. Además, y aquí en este sentido también voy a hacer una especial, vamos a pasar relativamente rápido porque me imagino que el profesor Felipe Serrano ya abundará más en ello. Un cambio que se establece es que por primera vez y frente a los planteamientos iniciales desarrollados históricamente en el seno de la Unión Europea, la política fiscal no solo va a quedar en manos de los Estados nacionales, sino que también la política fiscal fiscal nacional va a venir apoyada precisamente por las medidas de carácter presupuestario, de carácter fiscal que empieza a plantear la Unión Europea y que se consideran como un apoyo necesario precisamente a las políticas fiscales nacionales, donde además es importante destacarlo, empieza el reparto de la cuantía de estas ayudas se establece en términos de solidaridad entre los países europeos. Es decir, no se distribuyen proporcionalmente en términos del tamaño del PIB o de la población, sino que van dirigidos sobre todo en función de cuál es el impacto económico que ha tenido en esos países la crisis del COVID-19. Esto supone que en estos momentos, a través de distintos programas, del programa SURE, pero sobre todo del programa del Next Generation EU, estamos hablando de unas cifras en torno a, para generar en los próximos años, para financiar o distribuir, unas cifras superiores a los 50.000 millones de euros. Que en el caso, por ejemplo, de la economía española, estará en una parte de ellas en forma de préstamos, otra parte ligeramente menor en forma de transferencias. Para que se hagan una idea, esto vendría a suponer que para la economía española podría disponer de unas ayudas europeas al margen de lo que sería el presupuesto europeo tradicional, por así decirlo, delimitado por el marco financiero plurianual. Estaríamos hablando de una cantidad de recursos que superaría los 140.000 millones de euros en los próximos años. En cualquier caso, creo que en 5 minutos podré ya acabar, lo que es importante es que esta estrategia que se empieza a aplicar ahora es radicalmente distinta de la aplicada en la etapa pasada. Y en cierta forma surge precisamente como reacción a las lecciones que extraen los países europeos de las medidas de política fiscal que se adoptaron, como ya dije, al principio de la crisis financiera y en los primeros años de la década pasada de la Gran Recesión, durante los cuales se aplica una política fiscal restrictiva en una etapa de recesión. De hecho, como en estos momentos, a diferencia de lo que ocurría en anteriores episodios, que tienen ahí los datos, las dimensiones de la expansión fiscal, del estímulo fiscal, no tienen precedentes en el seno de la Unión Europea. Y de hecho, como medido simplemente por lo que es el tamaño del saldo presupuestario, pues estaríamos hablando de cifras que, como pueden observar, que en el caso de los países de la en zona euro, estaremos hablando de un déficit promedio casi cercano al 9% del PIB, con algunos de los países superando cifras del 10% del PIB. Y aunque en el año 2021 se espera, en este año, un recorte de una reducción de los déficits públicos, algo que hay que decirlo que está sujeto a fuertes dosis de incertidumbre debido al mantenimiento de la pandemia y al hecho de que las medidas de lucha contra el virus no están dando los resultados apetecidos y los países están volviendo a adoptar medidas estrictas de confinamiento, lo cual puede tener efectos negativos, pues aunque mejoren los saldos presupuestarios, en ningún caso van a acercarse ni por asomo a los registrados antes del estallido de la crisis en el año 2019. Es importante también destacar la forma en la cual se ha producido esa expansión fiscal. No está basado en un recorte de impuestos, que como pueden observar es prácticamente el tamaño de los ingresos de porcentaje del PIB, es prácticamente el mismo en el año 2020-21 que en el resto de los países. Los recortes fiscales han sido muy pequeños, sino sobre todo en un aumento sin precedente en el tamaño de los gastos, con buena parte de los países europeos generando gastos públicos superiores al 50%, y como pueden observar en países como, por ejemplo, pueden ser Bélgica o Francia, haciendo que el gasto público supere el 60% del PIB.
También es importante el destacar que esas medidas de política fiscal expansiva no han sido solo el resultado de dejar que funcionen los estabilizadores automáticos y que generen un déficit público, el cual es evidente que se ha producido, sino que sobre todo han sido generadas precisamente por las medidas de estímulo fiscal que han adoptado las distintas autoridades nacionales, que en algunos casos llegan a superar el 5, el 6%. Teniendo en cuenta, además, que dentro de esas medidas, que son las que tienen un impacto presupuestario, no estaríamos incluyendo todo el importe de las medidas de apoyo financiero dirigidas a los distintos sectores empresariales, que, como pueden observar, pues por poner en el caso, por ejemplo, de Italia, en lo que se refiere a las garantías de préstamos, pues han llegado a suponer cifras superiores al 30%. Y, por ejemplo, en el caso alemán, cercanos al 20% del PIB. Pero al ser medidas de índole financiera, en ese caso, esas medidas de apoyo tendrían un impacto en este sentido, aunque sí pueden afectar a largo plazo al presupuesto y sobre todo al endeudamiento, no tiene un efecto directo en la medición de los saldos presupuestarios. Esto ha hecho que, por lo tanto, en ese sentido, ese mayor gasto público, la medida de estímulo fiscal se ha producido, como ya hemos dicho, debido a ese incremento del gasto público, generado sobre todo en distintas partidas, como han podido ser los gastos en sanidad, los esquemas de protección al desempleo, en forma de short-time work o temporary layoff o job rotation, lo que se denomina en España es expedientes de regulación temporal de empleo, que han afectado a una cantidad ingente de trabajadores, lo que suponía que en este caso buena parte, para entendernos, del gasto para las empresas del mantenimiento, pago de salarios, cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera, de esos trabajadores corría a cargo del Estado. Téngase en cuenta que en mayo, por poner la cifra que tenemos ahí establecida, en el caso de Francia, en mayo del 2020, el 47% de los trabajadores, de todos los trabajadores, estaban sujetos a un esquema de protección al empleo de este tipo, lo cual suponía un volumen ingente de recursos públicos dirigidos a mantener el empleo, por medidas de inversiones públicas, por medidas de prestaciones por desempleo y por medidas generalizadas en todos los países de establecimiento de rentas mínimas o el conjunto de medidas de apoyo a la renta de las familias más vulnerables. Es aquí donde podemos, por lo tanto, observar cuáles son las lecciones que han podido extraer de la crisis del COVID-19 y de las actuaciones que se han adoptado en materia de política fiscal y que explican precisamente, como ya hemos comentado, por qué buena parte de estas medidas es previsible que se vayan a mantener en el corto, al menos a corto y medio plazo. Una lección es, como ya hemos dicho, que en el caso en el cual se produzcan shocks de oferta, la política fiscal debe ser el instrumento más eficaz o es el instrumento más eficaz para paliar los efectos negativos. Otra lección que se establece es que frente al temor que puede existir respecto a los problemas derivados de un incremento excesivo, por así decirlo, de la deuda pública, el hecho de que las medidas de política fiscal hayan venido acompañadas de una política monetaria expansiva ha permitido eliminar los peligros derivados en forma de un incremento del coste del endeudamiento, problemas de sostenibilidad o un incremento excesivo de la prima de riesgo del coste de la deuda pública. También es cierto que en estos momentos sí que sigue subyaciendo y sigue rondando el problema de qué es lo que puede ocurrir, sobre todo a medio y largo plazo, dado los elevados volúmenes de déficit de deuda pública, si en un momento dado la política monetaria se revierte y se tomarán medidas para recortar la liquidez o subir los tipos de interés. También se empieza a plantear la necesidad de adoptar medidas de apoyo financiero a las empresas, de que la política fiscal no solo debe basarse en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, sino también en la adopción de medidas de carácter discrecional, de la necesaria reformulación, como ya se está empezando a plantear, de cómo deben ser los mecanismos de la actuación de los estabilizadores automáticos, creando nuevos o diseñando instrumentos que puedan operar en determinadas circunstancias excepcionales. Y sobre todo, se plantea el hecho de que las medidas de política fiscal son, al menos en el seno de una unión monetaria, más eficaces cuando se coordinan de forma conjunta por todos los países,
de tal forma que los países con mayor margen de maniobra compensan mediante una actuación más expansiva a los menores estímulos fiscales aplicados por los países que tienen menor margen de maniobra fiscal, y que sobre todo ese efecto es más acentuado cuando además surge, como ha ocurrido en el caso de la Unión Europea, algún mecanismo fiscal de carácter, por así decirlo, federal. Y evidentemente esto supone que en un momento dado se produce una reformulación, o debe producirse una reformulación de las reglas fiscales. Para acabar ya, y creo que en un minuto espero ya acabar, ¿qué lecciones que cabe plantear que puedan afectar al futuro de la política fiscal? Vamos a hacer una especie de futurología una vez que se solucione a medio plazo en la actual situación de la crisis de la pandemia. Bueno, la primera lección, a mi juicio, que podríamos establecer es que, frente a la opinión tradicional, los famosos cines negros existen y son más comunes de lo que inicialmente se planteaba. Es decir, el esquema tradicional de política económica y de política fiscal era un esquema en el cual se basaba en el principio de que las únicas fluctuaciones o perturbaciones económicas eran fluctuaciones normales de la demanda. Y que en todo caso la existencia de shocks no previsibles, shocks sobre todo procedentes por el lado de la oferta, sería una situación excepcional. Lo que estamos observando es que precisamente en las 2 últimas décadas hemos tenido la experiencia de 2 shocks, como han sido la crisis financiera y la crisis del COVID, de tal forma que esas perturbaciones empiezan a ser más previsibles, más, entre comillas, normales. Y es en esas circunstancias cuando la política fiscal debe necesariamente operar. Por lo cual implica que debemos tener instrumentos para poder actuar en ese tipo de circunstancias. Otra lección precisamente es la necesidad de replantearse el actual mecanismo de coordinación de la política monetaria. Y si esto se plantea desde el punto de vista que hay que cambiar la subordinación de la política fiscal a la monetaria al revés, habría que empezar a pensar qué es lo que hay que hacer con la estrategia actual de política monetaria. Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con aspectos como la independencia del Banco Central o con, tal y como ocurre en el seno del Banco Central Europeo, con los objetivos que debe adoptar o debe cumplir, satisfacer la política monetaria del Banco Central. Las reglas fiscales, evidentemente, deben necesariamente modificarse, y eso es algo, como ya he dicho, que prácticamente hay un consenso generalizado. En las cuales prácticamente las referencias a los déficits públicos deberían tener un papel menor, y habría que empezar a prestar una especial atención a lo que le ocurre a la deuda pública. Habría que también adoptar, y cambiando el orden, medidas y mecanismos que permitan asegurar una correcta aplicación de una política fiscal anticíclica. Y esto es importante, no solo durante una etapa de recesión en la cual hay que adoptar medidas de carácter expansivo, sino también e incluso en etapas de expansión. De tal forma que en un momento dado todos los países, los distintos países, puedan disponer del margen suficiente para poder actuar, para poder implantar medidas de expansión en el caso en el cual vuelva a surgir una crisis similar o similares a las que hemos venido sufriendo en las últimas décadas. Y sin más, eso sería la intervención y la exposición de mi presentación. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muy interesante, muy completa. Creo que nos ayudó a recordar muchos de los objetivos que tuvo la política fiscal y la monetaria cuando se generó toda la Unión Europea, y que un poco ya la hemos olvidado con tantos acontecimientos. En este momento le voy a dar la palabra a Tere Aguirre, que va a ser nuestra siguiente